Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, quiero darles una bienvenida a todos quienes están con nosotros hoy. Soy su anfitrión, Luis Velasco. Y yo, Pedro Merino. Contentos de que estén sintonizando, notarán de forma inmediata que muy raramente usamos los títulos para referirnos al Creador. Nosotros preferimos usar el nombre personal del Padre, Yahuwah o Yah, así como el nombre personal del Hijo, Yahushua. Hoy vamos a dialogar acerca de la sanación de la fe, y a qué he referido en la popularidad al ser muerto en el espíritu. Es un área difícil de tocar porque si creo que hay cristianos sinceros cuya fe se les ha premiado y se les ha bendecido con sanación mediante estos sanadores de la fe. Sin embargo, el espíritu manifestado por los sanadores de la fe y aquellos quienes aclaman ser muertos en el espíritu no es aquel del Espíritu Santo del allá. Y pienso, ¿a qué medida que profundicemos más en esto, se hará más claro que no es un movimiento que viene de allá? Antes de seguir, comencemos por definir algunos términos. La frase muerto en el espíritu a veces es referido como cayendo en el espíritu o reposando en el espíritu. Esto pasa más comúnmente cuando un párroco o sanador de la fe pone las manos sobre alguien y él o ella cae al piso. Creo que lo llamaban el toque del poder. Sí. Ahora, la suposición es que el párroco o el sanador de la fe son tan llenos del poder del Espíritu Santo que cuando tocan a otro, esa persona es a su vez abrumada por la presencia del Espíritu de Yah, y que por eso él o ella colapsa. Eso es lo que significa muerto. La persona no muere, solo se colapsa porque está abrumado por la presencia divina transferida mediante el párroco o el sanador de la fe. De hecho, he visto algunos vídeos de este fenómeno. Para ser honesto, me dio escalofríos, pero por otro lado creo que hay muchas personas sinceras atrapados en esto. No participarían en algo errado. ¿En qué basan esta práctica? ¿Sabes tú? Hay algunos versículos en la Biblia que hablan de Yah dándole una visión a alguien y después se convierte en muerto. En Revelaciones 1:17, donde Juan vio al glorificado Cristo, él dijo que él se cayó a sus pies como muerto. Después tenemos la experiencia de Ezequiel, donde en el capítulo 1, él dice que cuando vio la gloria de Yahuwah cayó de frente. Daniel también, en Daniel 8, él dijo que él tuvo miedo y cayó de frente. Su reacción a esta visión en Daniel 10 fue que no quedaba fortaleza en él. Por lo tanto, estos son los pasajes en los cuales se basan, porque está claro que si Juan, Ezequiel y Daniel, como hombres justos y profetas, podían ser vencidos con la gloria divina, nosotros lo seríamos también. Usan los pasajes para justificar su agenda. El problema es cuando comparas las escrituras con las escrituras cuidadosamente, comienzas a entender que la moderna práctica de estar muerto en el espíritu en realidad es muy diferente de lo que ocurrió en tiempos bíblicos. Además, las vidas de los varios sanadores de la fe sugiere fuertemente que el espíritu que los anima no es en realidad del cielo, sino de una fuente totalmente diferente. En su primera carta a Timoteo, Pablo dio advertencia acerca de los espíritus que seducen. Leamos 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando cuidadosamente consideramos toda la evidencia, la enseñanza carismática de estar muerto en el espíritu es una de esas doctrinas de demonios. Ahora, desde luego, con Yah todo es posible. Absolutamente. Quiero tener cuidado aquí, que no vamos tan lejos como para decir que ninguna persona ha sido sanada al acudir a un sanador por ayuda, o que nadie haya sido bendecida o vencida por la presencia divina hasta el punto de colapsar. El Creador es todopoderoso. Es perfectamente posible que, de hecho,
Él pueda venir sobre una persona con tal fuerza y sea superada. El problema no es si Yahuwah puede o no puede hacer eso, sino si tal creencia es bíblica, debido a que nuestras creencias influyen en nuestras prácticas, y esta práctica de ir a un supuesto poderoso sanador de la fe para ser muerto en el espíritu ha explotado en círculos carismáticos y tenemos que preguntarnos, ¿es esto bíblico? Bueno, hace un momento dijiste que cuando comparamos las escrituras con las escrituras, nos encontramos con que no es de ya. Danos un ejemplo. Bueno, utilicemos un ejemplo que los cristianos carismáticos usan para defender sus prácticas. Se encuentra en 2 Crónicas capítulo 5 versículos 13 al 14 y describe la dedicación al templo de Salomón. Cuando los trompeteros y los cantores, al unísono, se hacían oír a una voz alabando y glorificando a Yahuwah, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Yahuwah diciendo: Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Había llenado la casa de Yah. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahuwah había llenado la casa de Yah. Notemos que no hay ninguna instancia en lo que recién leímos, donde se describe a alguien colapsándose bajo el poder de Yah o incluso haciéndose una sanación. No, todo lo opuesto. Y uno pensaría, si hubo un tiempo en que el poder de Yah manifestase la sanación sobre sus fieles seguidores, este hubiese sido el tiempo precioso, ¿no crees? Exacto. De hecho es lo opuesto. Si miramos a unos versículos anteriores, versículo 11 dice: porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados. Esto es significante porque está en contra del código levítico de no estar en perfecta condición de salud para servir ante Yahuwah. Entonces, es obvio que ninguno de los sacerdotes presentes hubiesen estado buscando la sanación. O no hubiesen estado ahí, buen punto. Otro ejemplo de las escrituras donde los carismáticos apuntan para defender sus creencias es la historia del arresto de Yahushua en el jardín de Getsemaní. Así es. Dame un segundo para buscar esto. Está en Juan 17, creo. No, 18. Juan 18, versículo 5 al 6. Yahushua había preguntado: ¿a quién buscáis? Le respondieron: Yahushua de Nazareno. Le dice Yahuwah: yo soy, y estaba también con ellos Judas, que le entregaba de pie con ellos, y cuando les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Otro pasaje es la historia de la conversión de Saulo de Tarso, registrado en Hechos 9. ¿Leamos? Bien, esto está en los versículos 3 al 4. Dice: y procediendo aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, puedo ver por qué citan estos versículos. Claro, pero ni los inicuos colapsándose al arrestar a Yahushua, ni el colapsar de Saulo puede ser usado para apoyar la creencia moderna del colapso en el espíritu, porque como señalaste antes, aquellos que buscan de los varios sanadores de la fe son típicamente creyentes de corazones sinceros, cuyos corazones en su mejor razonamiento están bien con Yah. Eso es verdad. Y por supuesto hubiesen hecho conciencia del corazón, incluso antes de acudir a un sanador, porque es obvio, buscan las bendiciones de Yah. Ahora, como mencionamos anteriormente, hay algunas instancias de las Escrituras donde el hombre de Yah fue abrumado por la grandeza, gloria y poder divino del cielo. Hay una notable diferencia entre estas descripciones, lo que hoy sucede con una persona muerta en el espíritu. ¿Y qué sería? Bueno, tú has dicho haber visto registros de vídeos de tales ocasiones. Así es, hay algunos en YouTube, cuales pueden buscar. Voy a leer algunos versículos y me dices si puedes ver la diferencia. Muy bien, debe ser interesante. Daniel 10, versículo 9 al 10 declaran, cito: pero oí la voz de sus palabras, y cuando oí la voz de sus palabras fui adormecido sobre mi rostro, y mi rostro hacia la tierra, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviera sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. ¿Y el próximo? Revelaciones 1.17, lo mencionamos antes, dice: y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Bueno, no estoy seguro de lo que buscas, pero una diferencia que noto sin dudas es que en estos tiempos modernos las personas caen directamente hacia atrás. De hecho, usualmente tienen unos tipos grandes y musculosos por detrás para sostener a las personas que caen o lanzan hacia atrás. Exacto. En las Escrituras, cuando una persona es abrumada por el poder y la pura gloria de la divina presencia,
La dirección en que caen siempre fue hacia el frente, en sus rostros, en un acto de reverencia. Nunca se ha colapsado sobre nada, sino en presencia divina. No en una supuesta divina presencia de otro ser humano, sino en la actual presencia del Padre o del Hijo. Eso es todo. Y nunca estamos supuestos a colapsar en adoración a los pies de incluso los más santos de los seres creados. Me recuerdo de algunas veces en Revelaciones, Juan hizo esto, en Revelaciones 19, versículo 10, y también el capítulo 22, versículo 9. Y cada vez el ángel lo corregía inmediatamente y le decía que no lo hiciera. Mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas adoran a Yah. Exacto. El ángel inmediatamente desvió toda reverencia a Yahuwah. Ciertamente no ves a ninguno de estos sanadores de la fe, diciéndoles a las personas que salgan de esto. Es completamente diferente hoy. Cuando Daniel colapsó, el ángel inmediatamente le dio alcance para fortalecerle. Juan también fue inmediatamente fortalecido cuando fue abrumado por el poder de Yah. En ninguna ocasión he visto a uno de estos evangélicos carismáticos o sanadores de la fe fortalecer a aquellos que supuestamente son abrumados por el poder de Yah. En su lugar, bueno, parecería deleitarse en ello. Lo miran como una demostración de su poder, una afirmación como portavoz de Yahuwah. Para ellos es casi algo de orgullo. Has mencionado cómo tienen hombres para recibir las caídas de aquellos que se lanzan muertos, y a veces esos mismos hombres colapsan y se lanzan al suelo en gran exhibición. Pero aun teniendo la precaución de asistencia, han habido personas lastimadas por esas presuntas sanaciones melodramáticas. Benny Hinn es un televangélico quien es muy famoso mundial por sus milagrosas cruzadas. Oh, sí. ¿Hablamos de cómo se deleitan en exhibir de lo que ven como su poder? Bueno, Hinn, ni siquiera los toca. Casi hace un chiste de todo esto, ¿no? Este solo se saca su chaqueta y la mece ante ellos y todos caen. Este hasta les sopla. Es tan indignante. Nada en consonancia de todo con el manso y humilde descrito de las escrituras como Yahushua. El 23 de septiembre de 1986, una mujer con el nombre de Ella Peppert murió tras lesiones recibidas en una de sus presentaciones de revivamientos. No puedo creerlo. ¿En serio? ¿Qué pasó? 15 días antes de su muerte, hubo un revivamiento del cual ella atendió. Ahora la señora Pepper era una mujer de edad, 85 años tenía. Esperaba en línea para ser bendecida por Hinn cuando él la golpeó al hombre frente a ella tan fuerte que el hombre perdió su balance. Este voló hacia atrás, botando a la señora Pepper, causando que ésta se le quebrara la cadera. ¡Qué terrible! Peor aún, de acuerdo a las noticias locales de newsok.com que nos reportaron, en vez de ofrecer asistencia médica, Hinn ordenó que sacaran a la señora Pepper del escenario y que la sentaran en un asiento cercano del frente de la iglesia. Cuando uno de los asistentes ofreció buscar ayuda médica para la señora Pepper, testigos dicen que Hinn paró al asistente y le dijo: «Déjenla en paz, Dios la sanará». Horrible. Esto es tan inconsistente con la forma de operar de Yahuwah. Vamos a tomar un breve descanso, ya volvemos. Cuando Tim LaHaye y Jerry Jenkins escribieron el libro Dejados atrás, Left Behind, seguro que no tenían idea que su libro crecería en series de mayor ventas de 12 volúmenes en New York Times. Y así fue. Así es como las personas están fascinados con la segunda venida de Yahushua. El problema es que la serie de los Left Behind, Dejados atrás, sugiere un argumento ficticio del tiempo del fin, donde los creyentes son llevados al cielo en un rapto secreto. Aprenda por qué la doctrina del rapto secreto no es bíblico en www.podcast.com.
worldlastchance.español. El arma secreta de Satanás, el arrebato, y los judíos, simiente de la serpiente. Para oír y compartir estos programas en línea, busque a WLC Radio Spanish en YouTube. Pensaba recién en el drama que acompaña a todos estos servicios sanadores de la fe. Y este tipo de cosas están pasando desde hace tiempo. En 1851, Charles Jadges escribió, cito, «No hay nada en la Biblia que nos guíe a considerar estas afecciones corporales como efectos legítimos de los sentimientos religiosos. Tales resultados no seguían el Evangelio de Cristo o la de sus apóstoles. No oímos hablar de clamores escandalosos, desmayos, convulsiones o delirios en las asambleas que abordaron. Es evidente que los ruidos escandalosos y convulsiones son inconsistentes con estas cosas y por lo tanto debe ser desalentado. No puede ser de ya, porque él no es el autor de la confusión». Esto es un punto excelente. Robert Lichow se vio involucrado en este movimiento. Ahora él advierte a las personas en contra de esto. Él hace una buena pregunta. Él dice, cito, «Si Dios está derrumbando a las personas, ¿por qué nosotros tenemos que sostenerlos?» Un buen punto. Lichow continúa al decir, «Explican esta manifestación proviniendo directamente por el poder y presencia del Espíritu Santo. Si eso es así, ¿no es Él lo suficiente poderoso para velar por aquellos que Él soberanamente derribó, estén ilesos mediante su bendición? Estas iglesias se emplean a sostenedores porque 1. Saben que las personas falsifican sus caídas. 2. Estos carecen de lo admitido por su propia creencia declarada. Es obvio que Dios no es lo suficientemente grande para resguardar a su pueblo». Esos son puntos excelentes. Y hay más. Él dice, cita, «También junto con los sostenedores teníamos hermanas, quienes venían atrás o al lado de los sostenedores con sábanas grandes. Su ministerio era de colocar estas sábanas sobre las piernas y los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las mujeres son muertas en el espíritu, éstas se colapsan en una posición inmodesta. Hemos tenido ocasiones cuando alguna mujer desafortunada se desplomaba y sus vestidos subidos deshonestamente, sus piernas se extendían en ángulos inapropiados. Cuando el Señor elegía avergonzar a sus hijas de esta forma, tenían que estar ahí para rápidamente cubrir su vergüenza. ¿En realidad suena esto como algo que Yahuwah Elohim le haría a sus hijas? No, en realidad no. En Juan 8 Yahushua prometió, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Más y más personas quienes en una ocasión estaban involucrados en estos movimientos se han liberado de la decepción y han salido en su contra. Ahora están advirtiendo a otros a que estén alertas y tengan cuidado. Cuando le preguntaban qué fue lo que le sacó, respondió que simplemente leía las Escrituras. Sí, la palabra de Yah es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestros caminos. Si solo prestamos atención a lo que dice, Mike Wright es otro quien no más cree que la Biblia apoya estas prácticas. Él apunta a otro problema con esta creencia, y esto es la presión de los miembros. Él nos cuenta la historia cuando atendió a un desayuno de oraciones donde Benny Hinn habló. Mike estaba con su madre. En un punto, Hinn rezó por la madre de Mike, describiendo la experiencia incómoda después. Él dijo, cito, «Mi madre no sabía prestado para estar muerta en el espíritu, pero me dijo que si Benny hubiese permanecido más tiempo con su mano empujándole la frente hacia atrás, era muy probable que hubiera pasado». Esto era su vergonzosa respuesta al hecho de que no fue lo suficientemente fiel, justa o prevenida de ser bendecida por este supuesto maravilloso acto del Espíritu Santo. Entonces, el Ánade citó, «Esta fue mi visión a primera mano de la culpa implícita y a menudo de forma explícita, colocada en el buscador recipiente». Un excelente punto. La presión es impuesta en la persona buscando una bendición o sanación, el demostrar una respuesta física al poder del espíritu. Si no tiene una, es de asumir, por ambos aquellos mirando y el individuo, que el fallo cae sobre la persona por carecer de suficiente fe. Es la presión de los miembros, es colocada en carga por un reino espiritual. Wright llegó a su conclusión por las observaciones diciendo, cito, «Podría transmitirles más de 30 años de historia, y la conclusión de todas ellas es que, sin saberlo, hemos participado en una farsa, por personas que sabían mejor o deberían saber mejor. Habiendo estudiado la palabra de Yah,
Ahora claramente rechazamos las enseñanzas de ser muertos en el espíritu. En ninguna parte es esta práctica encontrada en la Biblia, y solo sobre los enemigos de Yah. Vino una abrumada fuerza que les forzó a caer de espaldas. En cualquier otro caso, que se especifica a los hombres, quienes veían a la presencia de Yahuwah, voluntariamente caían de frente en sus rostros, y en adoración humilde, o morían. Indicado muy crudamente, pero muy cierto. Él tiene razón. Y recuerda, varias de estas experiencias ocurren enfrente de las multitudes. Durante estas cruzadas evangélicas, o lo que sean, varias son televisadas. Esto realmente aumenta la presión ejercida para demostrar que tu corazón está de acuerdo con Yahuwah. Y por supuesto la forma que esto se demuestra es colapsándose. Como hemos dicho siempre, muchas personas sinceras se ven envueltas en esto. Entonces, ¿cómo trabaja esto en realidad? Mark Javier, otro hombre que estudió y vio la verdad solamente leyendo la Biblia, le preguntaron en una entrevista cómo trabajaba todo. Dio un listado de 5 puntos que hacen tales sanaciones de fe posible. Número 1, dijo él, es que la gente es sugestionable. Cuando estás mentalmente en un estado sugestionable o estado alterado de conciencia, es más probable que sean influenciados por el portavoz y por las reacciones de aquellos que hay a su alrededor. Es verdad. Uno puede ver esto en los vídeos de YouTube, de estas cruzadas de los sanadores de la fe. Eso no es todo. De acuerdo a Javi, líderes de los programas deliberadamente seleccionan música que corresponda con la frecuencia cardíaca de una persona. El ritmo en la mayoría de los elogios y la música de adoración se alinea muy bien con el sistema cardiovascular. Por lo tanto, sin saberlo, los lleva a casi un estado de un trance. Bueno, si no eso, lo hace más susceptibles a ser influenciados. Como Javier señala, los artistas entienden el poder de la dinámica grupal, y no te engañes, estos televangelistas son artistas en un sentido muy real. En realidad lo son. Por eso los comediantes y los rockeros tienen actos de apertura para animar la multitud. La dinámica grupal también obra en favor de los sanadores de la fe, cuando las expectaciones de miles mirando es que te colapsarán cuando te toquen la frente y varios caerán. Y al tener luces brillantes y las cámaras de televisión frente a tu cara, no facilitan las cosas tampoco. Entonces, por supuesto, está siempre la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana. Los patrones repetitivos del habla e incluso cientos de tonos de voz pueden ayudar a inducir mentalidades impresionables. Algunos párrocos han estudiado PNL, incluso se jactan de sus habilidades para hipnotizar a su audiencia. Entonces, ¿es la hipnosis que hace que las personas piensen que están sanados? Eso definitivamente juega una gran parte, y por un tiempo su dolor podía parecer ausente. Pero los estudios de seguimiento han revelado que la gran mayoría de los que al principio pensaron que estaban curados, en realidad no lo eran. Charles S. Price celebraron un avistamiento en Colombia, Británica, Canadá, donde 350 personas se creían sanados. 6 meses después, un estudio de resultados inquietantes. De los 350 que se creían sanados, 301 aún estaban enfermos. 39 de estos habían muerto, y 5 se habían vuelto dementes. Solo 5 clamaron aún estar sanados. Y por supuesto, aquellos que aún estaban enfermos ahora sentían la carga culpable por no haber tenido la suficiente fe de mantenerse en su estado sano. Lo más probable es muy lamentable, y el Padre amoroso no es nada de esto. Leamos 2 Corintios 11 versículos 14 al 15. Veamos lo que realmente está sucediendo aquí. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es exactamente lo que está pasando con el movimiento pentecostal. Estados alterados de la conciencia, trances espirituales, hipnosis, etc. Pero en vez de utilizar engaños paganos, usan la terminología cristiana. Oran a Yahushua, claman por avivamientos y le dicen a los creyentes que tengan fe. Y así es como estos cristianos visten las prácticas ocultas en túnicas de luz. Pero no es de arriba, es del diablo y está engañado a personas muy sinceras. Por lo tanto, hemos establecido que no es de las Escrituras. Pero, ¿de dónde nació? Bueno, sanaciones de la fe y otras exhibiciones manifestadas atribuidas al poder del Espíritu Santo han circulado por largo tiempo. La práctica moderna en sí presenció un avivamiento inmenso dado en la iglesia del aeropuerto de Toronto, Canadá, en 1994. Paul Goldie fue uno de los fundadores de este movimiento. Al principio él pensó honestamente que venía de allá. Sin embargo, después de ver cómo algunos hasta aullaban como perros o actuaban de formas animalescas, mientras supuestamente estaban bajo el poder del Espíritu Santo, comenzó a cuestionarse acerca de estos orígenes. Claro que sí. Tales exhibiciones poco dignas hacen una burla de la veneración sagrada. ¿Qué fue lo que él dijo?
En una entrevista él advirtió, cito, «Hoy diría que este movimiento es algo más oscuro. Hoy creo que ese espíritu es un falso espíritu, un espíritu engañoso y no el Espíritu Santo de las Escrituras. Diría que esto nunca fue una verdadera manifestación genuina del Espíritu Santo, porque la fruta de esa iglesia está podrida. El Espíritu Santo por sí mismo es santo. Él no alentaría a las personas a hacer nada impío. Las personas son hechas en la imagen de Yah, porque Yahuwah degradaría a la humanidad haciendo los animales. Si hay cualquier cosa manifestada en estas reuniones contrario a las Santas Escrituras, entonces no es de Yahuwah, porque ya no cambia. No se aferren a esto, no piensen que esto tiene algo de luz. Esto no viene de Yah. Es un esquema del diablo y traerá pura destrucción a los hombres y mujeres y a los niños que se aferren a ello». ¡Wow! Viniendo de parte de alguien que formó parte de este movimiento, lo encuentro alentador, porque deja claro que si alguien realmente desea la verdad, no será engañado. Ya no lo permitiría. Así es, nosotros podemos confiar en Yahuwah para que nos revele su verdad. Si estamos dispuestos a ser convencidos, si estamos dispuestos a estudiar las evidencias y no rechazar automáticamente todo lo que contradice nuestras más aferradas costumbres. Seguir la verdad, sin importar el costo, a menudo significa rechazar nuestras costumbres cuando el Espíritu Santo nos revela que estamos errados. Si hacemos este arrepentimiento, ya nos guiará a la verdad, tal como Él lo prometió. Si se ha involucrado con tales exhibiciones emocionales o irracionales, no confíe en nuestra palabra de que no es bíblico. Lea las Escrituras por sí mismo. Ponga a prueba todas las cosas por la palabra de Yah. Coloque a un lado aquello que no está de acuerdo con su palabra y hacer que sea lo que es bueno. Yahuwah siempre satisface el hambre del alma de todo quien anhele estar cerca de Él. El Mateo 5, versículo 6 dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados». ¿Esta es una promesa? Aclámela, porque el Padre respalda cada promesa que Él ha hecho y Él siempre cumple su palabra. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. En años recientes, una sorprendente enseñanza se ha estado esparciendo en la cristiandad. Muchos creyentes sinceros han comenzado a cuestionarse si el apóstol Pablo era un verdadero seguidor de Yahushua o un apóstata. Si Pablo verdaderamente fue un apóstata, la ramificación de estos son inmensas. La teología cristiana se basa inmensamente sobre los escritos de Pablo. Para un cuidadoso análisis, vean nuestro sitio web y entérese. Busquen los vídeos y artículos Pablo, un apóstata o no, en www.uwlastchance.com/ESPANOL. No se ha engañado, aquí hasta los ciegos de nacimiento ven. Puedes oír estos programas pinchando en el icono de la derecha donde dice Radio WLF. Seleccione su lenguaje y oiga o imprima los capítulos para un amigo.
Es tiempo de zambullirnos en nuestro correo diario, en donde damos respuestas a vuestros comentarios y consultas. ¿Qué tenemos para hoy? Veamos, Martina Costa en Lusaka, Zambia, escribe: Alabamos a Yahuwah y a Yahushua, su hijo, por las buenas obras que hacen ustedes. Soy parte de un grupo pequeño que nos reunimos en los hogares de los sabbats. Una amada hermana del grupo está enfrentando mucha resistencia por parte de su familia por aceptar el sabbat. Le preguntan: ¿por qué el sabbat se menciona pocas veces en el Nuevo Testamento mientras que los otros mandamientos sí lo son? Quedaríamos muy agradecidas si nos ayudan a responder estas preguntas de la mejor forma. Primeramente, permíteme decirte gracias, Martina, por escribirnos. Por favor, asegúrele a esta hermana que le añadimos a ella y a su situación a nuestra lista de oraciones. El porque los otros mandamientos son mencionados mucho más que la ordenanza del sabbat, esto no es verdad. El sabbat es mencionado en los evangelios incluso más frecuentemente que en los libros de Moisés. Lo que se tiene que entender es que es mencionado en el contexto de la época. ¿A qué te refieres? El cuarto mandamiento no es citado palabra por palabra en los evangelios, sino que el sabbat es perpetuo. Nadie cuestionaba la vigencia del sabbat por parte de los judíos del primer siglo, o incluso los creyentes tempranos. Todos veneraban en el sabbat bíblico, como demostrado por los registros en Hechos, a los creyentes atendiendo las sinagogas en los sabbats. No había necesidad de repetir la ordenanza perpetua: recuérdate el día del sabbat, reposo, mantenerlo santo, ya que todos cumplían con el mandato. Al contrario, el tema era de cómo observar el sabbat. De esto se enfocaba toda la discusión del sabbat. Una vez más, ya estaban cumpliendo con el sabbat bíblico. De otra forma, no hubieran puesto tanto empeño y cuidado sobre los detalles de la apropiada forma de observarlo. Nunca pensé en esto antes. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Claro, tomemos el Evangelio de Lucas. Cada vez que Yahushua sanaba a alguien por su propia iniciativa, era un sabbat. Eran un sabbat. Él aprovechaba la oportunidad para demostrar la observancia apropiada del sabbat, que es siempre apropiado ayudar a aquellos en necesidad de la verdad. Veamos en Mateo 12, versículo 10. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron, diciendo: ¿es lícito sanar en el día del sabbat? Ese fue el punto. Estaban tratando de acusar al Señor del sabbat, de quebrantar el sabbat. Irónico, ¿no lo es? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día del sabbat, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día del sabbat. Mateo 12, 10, 12. Lo que tenemos que comprender, ver, es que Yahushua enfrentó un diferente concepto en relación con el día del sabbat bíblico durante su vida en la tierra. Definitivamente un punto interesante. Una observancia rabínica del sabbat fue un cambio religioso cual acomodo al Imperio Romano. Recuerden, entre los israelitas de temperamento degradado y los romanos estaban constantemente envueltos en rebeliones e insurgencias. Temían a cualquier clamor de los israelitas, del poder político que agitaría a los ya propensos a la rebelión israelita. Por lo tanto, los judíos enfocados en la carta de la ley colocaron a un lado al Hijo del Hombre, Yahushua, quien también era el Señor del sabbat. Los fariseos usaban el método rabínico para aplicar la ley en todos los aspectos de vida, una vez más, enfocados en la carta de la ley según vista en la vida de las afueras y rechazando su influencia en el corazón. Los saduceos, la clase de donde todos los sumos sacerdotes eran selectos, tenían sus propios métodos para desechar la ley divina. Dieron límites a la ley, de lo que declara específicamente negando la naturaleza espiritual de la ley divina. Entonces, lo que dice es que ambos grupos apaciguaban a los romanos y daban apoyo a las reglas del Estado. Solo usaban métodos diferentes. Exacto. Yahushua se opuso a ambas enseñanzas de estos pensamientos, no solo del sabbat, sino de la forma en que corrompieron la ley divina también. Él se presentó a sí mismo como el Mesías y rechazó con placer a Roma. Los líderes israelitas querían mantener sus posiciones de influencias. Fue el miedo de los líderes que los llevó a rechazar a Yahushua. Fue en abordar sus interpretaciones erróneas de la ley y la enseñanza de la observancia verdadera del sabbat, que el Salvador corregía la idea judía de cómo guardar del sabbat. Y al hacer esto, el sabbat bíblico es mencionado más veces en los evangelios que cualquier otro mandamiento. Tiene sentido. Siempre me alegra recibir preguntas acerca de la profecía. Es uno de mis favoritos en el estudio. En respecto del por qué decimos que las trompetas aún no han pasado, bueno, la respuesta corta es ¿por qué no lo han hecho? ¿Y la respuesta larga? La interpretación tradicional de las 7 trompetas las coloca atrás en la historia.
Lo que tenemos que recordar es que el libro de Revelaciones fue dado específicamente para el pueblo de Yahuwah viviendo en los últimos tiempos. Una correcta interpretación de Daniel 11 revela que este tiempo del fin comenzó en 1798. El hecho de que el libro de Revelaciones se enfoca primeramente en los últimos eventos del fin demuestra que la histórica interpretación tradicional de las 7 trompetas es errónea. Piense del propósito de una trompeta en los tiempos bíblicos. ¿Para qué fue usado? Bueno, para anunciar algo. Para dar alarma o advertencia. ¿Para anunciar la llegada de un rey? Sí, y las trompetas de Revelaciones hacen todo esto. Estas anuncian que el fin del mundo está cerca. Estas advierten que tiempo condicional pronto se cerrará y declararán la venida del Rey de la Paz. Entonces todo el propósito de las trompetas no puede ser cumplido mediante la histórica interpretación tradicional. Además, las históricas interpretaciones generalmente apuntan a eventos que no cuadran con los detalles de cada trompeta completamente. Buen punto. Esto por sí solo nos dice que tenemos que buscar por una realización más completa. Así es, nada de malo en echar un vistazo a las aplicaciones históricas de la profecía. Mucho se puede aprender de estas aplicaciones. Pero es importante recordar que si una interpretación en particular no cumple con cada uno de los puntos de la profecía, en el mejor de los casos se puede considerar solo una aplicación parcial y tenemos que buscar una aplicación completa y adicional de la profecía. Como se le dijo a Juan en Revelaciones 10. Debes profetizar otra vez. Revelaciones 10:11. Las aplicaciones parciales de la profecía no necesariamente son malas o erradas. En los últimos 2000 años han dado mucho aliento al pueblo de Yah mediante los tiempos, pero no podemos llegar y cesar pensando que lo sabemos todo. Los pecados de los laodicenses, siendo enriquecidos con bienes y sin necesidad de nada. Mientras que en realidad están necesitados de todo. Por lo tanto, una vez más, miren a las históricas aplicaciones. Pueden aprender cosas de los cumplimientos parciales, pero estén al tanto hasta que cada detalle de una profecía sea cumplida. Aún hay mucha futura completa aplicación de la profecía. Las trompetas son una parte importante de Revelaciones. Si recuerdo correctamente, cubre los números grandiosos de los capítulos. No solo son los capítulos 8 y 9, van más allá. Ningún otro tema es dado más enfoque y detalle. Tienes razón, entonces en realidad es ambos incorrecto o inconsistente relegarlos al pasado polvoriento cuando, como sabemos que todo libro está escrito para nosotros, a quienes sobre los fines del mundo son venidos. Otro punto a recordar, Revelaciones 11:3. Esta es la visión de los 2 testigos, la profecía por 1260 días vestidos de cilicio. ¿No es así? Sí, y toda esa acción de los 2 testigos de la profecía ante el Dios de toda la tierra, que se dan como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, ese interludio cubre todo el capítulo 10 y alcanza hasta el versículo 14 del capítulo 11. Aquí Yahushua explica los detalles de los eventos mayores que tomarán lugar durante el periodo de las trompetas. Este interludio es único, provee detalles proféticos no registrados en otra parte de las Escrituras. Es aquí donde aprendemos sobre el juicio investigador, la duración del tiempo probatorio dado a los inicuos y las dificultades que el pueblo de Yah enfrenta durante este periodo al profetizar por la última vez. Es por esto que no podemos aceptar que las trompetas de Revelaciones ya se hayan cumplido. Demasiado dentro de la profecía aún no se ha cumplido incluso parcialmente, mucho menos completamente. Muy bien, entonces, gracias Pedro. Se nos acabó el tiempo del correo diario por hoy. Si tienen comentarios o consultas, escríbanos en www.or.com/español. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah.
En la secundaria, mi hermano consiguió un trabajo en la construcción. No era un trabajo de buena paga, pues era a través de los trabajadores del sindicato. Este era un trabajo duro por un sueldo mínimo. Lo primero que el jefe de la construcción le dio a hacer fue cavar espacios para las bases de un pequeño edificio, de un pequeño loteo en un sector de pobreza. Los espacios deberían ser de 30 centímetros de profundidad y de 45 centímetros de ancho, con los lados rectos y un fondo nivelado. El trabajo no le quebraría la espalda, pero aprendió mucho. Para que una base esté estable, necesita estar sobre un suelo firme, o mejor aún, una camilla de rocas. El tipo de base depende, por supuesto, del tamaño y peso del edificio, como del tipo de suelo donde se edificará. Las bases de algunos hogares, por usual, no más de 30-60 centímetros de profundidad. Los rascacielos, sin embargo, son otro tema. Cuando las Torres Petronas fueron planeadas para Kuala Lumpur, en Malasia, se descubrió que los suelos no soportarían el peso de la estructura propuesta. Las torres se elevarían 457 metros sobre la ciudad. Esos serían 1.500 pies en el aire. Por tanto, los edificadores tendrían que cavar hasta las rocas. La base de metal y concreto tuvo 120 metros de suelo. Esto es profundo. Hoy las Torres Petronas tienen la base más profunda que cualquier edificio moderno en la Tierra. En comparación, considera el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái. Fue levantado a un alucinante 2.722 pies sobre el desierto. Esto viene a ser 829 metros de altura. Su base tiene cerca de 500.000 de toneladas de hormigón y metal, y aún así alcanza solo 50 metros del suelo. Esto es menos de la mitad que los 120 metros de las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Ya sea que estás construyendo un edificio, un negocio o una vida, la base que afirmas es siempre de mayor importancia. Isaías 28 dice: Por tanto, así dice Adonai Yahuwah, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. El hijo de Yahuwah, Yahushua, es el creyente de las bases, las fundaciones. No hay nada que hayas hecho, nada que hayas dicho, que pueda destruir esa segura, sólida fundación, porque no es basada en quién eres, sino en quién y qué es Él, el único, sin pecado, el Salvador del mundo, tu hermano mayor y mejor amigo. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Comience a clamarlas. Las Escrituras contienen muchas advertencias diseñadas para mantenernos seguros. Hay una en 1 Tesalonicenses, versículos 21 al 22, la cual pienso que es específicamente aplicable a estos últimos días. Examinadlo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Yahuwah no quiere que ninguno sea engañado. Él está llamando a los cristianos hoy a que vuelvan a la verdadera espiritualidad bíblica. Una verdadera conexión con el Todopoderoso. No viene de un grupo ruidoso con exhibiciones alracas para comprobarle a una audiencia de miles qué tan santo eres. ¿Es tan fácil dejarse arrastrar por las vistosas pantallas? La hermosa música, la lujosa producción, el espectáculo. Pero una experiencia auténtica espiritual viene individualmente. Individualmente tú tienes que orar. Individualmente tienes que escuchar a esa quieta pequeña voz, hablándote al corazón. El escuchar por esta quieta pequeña voz es una lección que debemos aprender hoy. Elías en el monte Horeb fue enseñado que Yahuwah no estaba en el poderoso viento que rompió la montaña. Él no estaba en el terremoto que causó que los suelos temblasen. Él no estaba en el furioso caos de los incendios. En su lugar, el Creador de todo eligió hablar uno a uno con su servidor en una quieta pequeña voz. Y Él hará lo mismo por nosotros. Así es. No necesitan las producciones profesionales, las exhibiciones ruidosas. Puedes ir a Él por sí mismo. Esta es una lección que todos debemos tomar de corazón. Escuchen, amigos, el Padre conoce el anhelo de sus corazones para una cercana e íntima conexión con Él. Él no la dejará insatisfecha. Ese deseo fue plantado en tu corazón por Él. Es verdad. Y si nosotros, siendo malos, sabemos cómo dar buenos regalos a nuestros niños, cuanto más nuestro Padre Celestial os dará su Espíritu a aquellos que se lo pidan. El Evangelio de Marcos nos dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió,
y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marco 1:35. Puedes vivir en un apartamento apretado, puedes ser rodeado de familiares no creyentes, pero tú también puedes alejar a una parte solitaria. A lo mejor tu lugar solitario sea tu dormitorio, o a lo mejor es tu closet o un banco de un parque cercano. Yo conocí a una mujer que estaba pasando por un dificultoso periodo en su vida. Su lugar silencioso era su auto, estacionado bien a una esquina de su loteo. Lo que sea que dé resultado. A lo mejor el único lugar que puedes tener este silencio es el baño, donde sea que pueda crear un espacio tranquilo para concentrarse y escuchar la quieta pequeña voz. El Padre se acercará y te hablará personalmente. Esa es una promesa, y es una que debemos aclamar a medida que nos acercamos al fin. Una verdadera experiencia personal en las cosas profundas de ya es muy diferente de lo artificial y dramáticas de lo tanto que pasa hoy por espiritualidad. La práctica de la muerte en el espíritu se basa en gran medida en la agitación emocional. Ya Juan hace esto, él apela a lo lógico, a razonar. En Isaías él invita, venid ahora y razonemos, Isaías 1:18. La verdad es lógica, siempre es consistente y apela al intelecto. Es el error que depende de la falsa fuerza de la emoción. Me recuerda a una declaración por Let Us Reason Ministry. Al hablar de la herejía de la muerte en el espíritu, ellos dicen, cita, por perseguir a una bendición, han abandonado la verdad en un lugar de experiencias supernaturales. Esto no es una experiencia bíblica, pero puede ser una supernatural. Al hacerlo, se han abierto inadvertidamente al engaño. Al aceptar esto sin ninguna prueba, las personas se han sucumbido a la farsa más antigua, en busca de una bendición. Han abandonado la verdad en un lugar de experiencias supernaturales sin haber probado las fuentes de las Escrituras. Esto es muy cierto. Una vez más, la verdad divina no depende de las emociones, apela a la mente. Cada uno de nosotros necesita comparar racionalmente nuestras creencias, nuestra teología con las Escrituras. No compare la teología con las emociones, porque la alterada emoción experimentada por los espectadores en un concierto de rockeros es el mismo sentido de una unidad, euforia, que puedes obtener mientras cantas himnos junto a otros 2000 creyentes en una reunión. Las emociones nunca deben ser aceptadas como prueba de algo, mucho menos de algo tan importante como la salvación. La salvación requiere arrepentimiento y en la fe de Yahuwah, no una estática o trance emocional, porque, permítame decirles, el demonio es un experto en manipular las emociones. Bueno, mira lo que hizo Yahushua en la cruz. Los sentidos emocionales de ser rechazado por el Padre fue tan grande que Yahushua aclaró, mi Eloá, ¿por qué me has negado? Él se sintió abandonado por Yah, y antes del fin nosotros también. Es por eso que tenemos que llenar nuestras mentes con las promesas de la palabra de Yah ahora. No hay tiempo en una emergencia para prepararse. Cuando la ley dice cumple o muere, ¿qué vas a hacer? ¿Te aferras a la palabra de Yah solamente aun cuando cada emoción te grita sométete? Para cerrar, quiero compartir solo un pensamiento final. Cuando has tenido ciertas creencias por años, cuando te han criado por ciertos cuerpos de doctrina, son la máxima verdad. Puede ser temoroso estudiar para ver si tienen la verdad o no. Muchas organizaciones religiosas imponen el miedo a sus seguidores. Dirán cosas como si estudias otras ideas, estarán pisando tierras hechizadas y Satanás te engañará. Eso no es verdad. Satanás nunca puede forzar tu voluntad y ya quiere que estén anclados a sus creencias. Pero no pueden estar anclados solo escuchando a otros. Las personas buscan de párrocos favoritos para escucharlos porque los párrocos repiten lo que ya creen. Esto no los anclará en la verdad. La única forma que estarán firmemente establecidos es mediante el estudio de la palabra de Yah por sí mismo, y entonces su espíritu le asentará en la verdad y lo sellará por la eternidad. Gracias, Pedro. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Si colocan a un lado todas sus ideas prejuiciosas y se someten al guardar de sus almas allá, Él asegurará que nunca seas llevado por mal camino. Él les enseñará y Él se asegurará de que estén bien para ser salvos. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en Él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.